7 de la noche con 12 minutos, seguimos aquí en Al Día con el Congreso y vamos conociendo las actividades que realizan los congresistas en la semana de representación. Nosotros ya estamos en comunicación con la congresista Flor Pablo, ella es representante por Lima y se encuentra en este momento en Loreto. Congresista, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenida al programa. Muy buenas noches, muchas gracias por el espacio. Como bien señala, esta semana estamos en semana de representación. Y los temas que he priorizado, Danitza, es hacer seguimiento, uno, a la ley que publicamos el año 2022 en febrero, que tiene reglamento, tiene recursos, que es en beneficio de los niños, niñas en condición de orfandad. Hemos hecho reuniones con INAVIS, con RENIEC, con todas las instituciones que son parte de implementar esta ley. Y bueno, y luego también no solo eso, sino un proyecto de ley que está ya con dictamen, que es para eliminar, mucho se ha hablado estos días de este tema, eliminar que nuestras niñas sean casadas antes de los 18 años. Ahorita nuestro Código Civil permite que desde los 14 años se puedan casar y eso lamentablemente oculta situaciones de violación, especialmente en la selva. He estado lunes y martes trabajando esto en Lima y hoy día estoy desde el día, en realidad miércoles, bueno, hoy día jueves, mañana viernes todavía acá en Loreto, con la misma agenda y visitando también escuelas de residencia. Ayer he estado en una escuela secundaria viendo las diferentes situaciones que hay de necesidad, luego conversando con los directores, hoy día reunida otra vez con las instituciones, la mesa de concertación, y justo acabo de salir de una reunión con el gobernador, a quien de hecho saber todas las demandas que me hace llegar la población. Hoy día, por ejemplo, en la mañana no vinimos con esa agenda, pero está la situación de varias comunidades que han tenido un brote de diarreico fuerte y había la necesidad de trasladar a los niños, a los adultos. En Nación Chapra, ¿verdad? Así es, y afortunadamente se han dado las coordinaciones, tanto con el gobierno regional, y ya está la situación atendida, es lo que ahora el gobernador nos ha informado, y bueno, se han hecho las gestiones también en la mañana de parte del despacho para poder avanzar, ¿no? Entonces creo que, bueno, todo eso es pues un poco la dinámica de nuestra semana de representación, ¿no? Hacer seguimiento, hacer control político, fiscalización, escuchar a la gente y procurar avanzar en la solución de problemas. Sí, congresista, en el primer punto que usted mencionó, este seguimiento a esta ley para dar bonos de orfandad a niños, niñas, justamente huérfanos, creo que se estaba viendo la posibilidad de darle a los niños que viven en comunidades remotas del país y que no habían accedido todavía a este bono, ¿verdad? Mire, es que en la implementación se van encontrando pues algunas dificultades. Ahorita hay cerca de 300.000 huérfanos, ¿no?, en el país, y de hecho la ayuda llega a aquellos que no tienen ninguna ayuda, ningún tipo de subsidio, de bono, de pensión. Se está dando a 55.000 y lo que vamos encontrando ya en el campo es que hay muchos niños que no tienen DNI, hay otros que han fallecido los papás y un adulto que tenga la tutela formal de los niños, especialmente, imagínate, en comunidades, y ahí lo que se ha acordado con el INAVIF es que se va, porque la ley no señala una limitación, lamentablemente en el reglamento se ha puesto que el adulto a cargo, ¿no?, tiene que tener la tutela formal, y eso lo vamos a corregir en el reglamento, ¿no?, que eso es un compromiso del INAVIF, que en no más de 2 meses ese reglamento tiene que resolver estos temas que están. Y eso se logra identificar pues en el seguimiento, en la fiscalización que hacemos, ¿no? Y también el compromiso, yo tengo que reconocer el compromiso también del INAVIF, que lamentablemente también les he hecho saber, con los cambios de gestión de un equipo que tenía más de 80 personas, lo han reducido a 10 personas, poco más, y con eso no se puede avanzar. Ahorita, por ejemplo, estoy en Loreto, no hay ningún representante del programa para ver orfandad. ¿Por qué? Porque se han desactivado el equipo. Esa es una situación grave que yo he hablado, le he hecho saber a la directora del INAVIF, he mandado también comunicaciones y desde acá también hago una alerta a la ministra de la Mujer, que tome cartas en el asunto, que mire el caso del INAVIF. No va a poder implementarse bien este programa si no restablecen, no vuelven a armar el equipo que tenían para poder avanzar. Y claro, y lo otro que falta, Danitza, es la implementación, que lo dice la ley, lo dice el reglamento, que la PCM tiene que convocar a la comisión de alto nivel. Es para solucionar este problema o ayudar a la solución, estamos una comisión multisectorial, que hasta ahora se dio un plazo en el reglamento
y hasta ahora no se ha cumplido. El único que la verdad ha cumplido y hay que felicitarlo es RENIEC. RENIEC ya ha creado el sistema, ¿no?, de registro de niños en condición de orfandad, y el INAVIS en las gestiones anteriores comenzó con responsabilidad a atender el tema. Lamentablemente en los últimos cambios han desbaratado el equipo y eso es algo que yo se los he hecho saber. Yo espero que la nueva directora que recién ha entrado pueda también tomar cartas en el asunto y podamos corregir esta situación. Sí, claro, eso esperamos por el bienestar de los niños huérfanos, sobre todo en las zonas remotas. Congresista Flor Pablo, usted mencionó un tema muy sensible. Justamente nosotros estábamos hablando hace unos días con la congresista Esmeralda Limache de la Comisión de Protección a la Infancia y se mencionaba este hecho penoso de que había personas adultas que se casaban con niños, con niñas, y suponíamos que muchos de esos casos eran porque habían salido embarazadas. Entonces ella había solicitado a RENIEC una lista para que dé informes sobre qué casos es que se podía contraer matrimonio, niños menores de 14 años, niñas menores de 14 años, y justamente nosotros vimos el proyecto suyo y queríamos que usted nos amplíe un poco en qué consiste este proyecto. Mire, lamentablemente en nuestro país, nuestro Código Civil permite que desde los 14 años se puedan casar, ¿no? Pero esta es una situación bien grave. Mira, ni hasta para sacar un brevete se necesita una mayoría de edad, y desde 14 años hemos bajado la edad. Antes era 16, en lugar de subirlo a la mayoría de edad lo hemos bajado. Y lamentablemente en zonas como Loreto, donde estoy en este momento, esta situación lo que hace es ocultar los casos de violencia sexual, ¿no? Loreto es la región que lidera la estadística en uniones tempranas, en matrimonios de niñas, y tenemos que corregir esta situación. Definitivamente la ley no va a resolver todos los problemas de educación, de embarazo, todo lo que tenemos que seguir trabajando, pero debe de ser un hito de decir que en nuestro país no permitimos el matrimonio de niños, que no se avala con esta ley los casos de violaciones. Porque ¿qué pasa ahora? Un adulto de 50, 60 años lo que hace es viola a una niña, y para no ir a la cárcel, porque esa es la verdad, porque es un violador, es un delito, lo que hacen es casarlo. Y condenan a la niña a vivir con su violador. Así es, condenan a la niña a vivir con su violador y condenan además a que no avance en los estudios, a quitarle todos los otros derechos, ¿no? Y lamentablemente esto se da con la autorización de los padres, la autorización de las comunidades, y acá también el Estado tiene que asumir, y los congresistas, el Congreso, un rol también de pensar la protección. Esta ley esta ley no surge de iniciativa de nosotros los congresistas, somos varias autores de este proyecto, ha sido a pedido de las lideresas indígenas. Cuando congresistas, algunos colegas o de otros espacios como acá me dicen, no, pero esos son los usos y costumbres, no. Los usos y costumbres efectivamente que defienden los hombres, muchos hombres machistas, pero las mujeres de las comunidades indígenas, las lideresas indígenas, están pidiendo, ellas son las que nos han venido a buscar, las que nos han dicho, por favor, cambien la ley, porque ya por lo menos con eso vamos a tener un respaldo de decirles que no casen a nuestras hijas, que no nos entreguen a nuestros violadores. Y es bien duro, la verdad, y hay que decirlo con todas sus letras, esta ley avala a los violadores y no tiene nada que ver con los usos y costumbres, y también tenemos que avanzar en que la ley proteja cada vez más a las mujeres y a las niñas, ¿no? Sí, y ese con propósito ya tiene dictamen, y yo espero que próximamente en el Pleno, cuando se aperture, sea uno de los primeros proyectos que se vote. Claro, sí, hemos visto que se ha aprobado en la Comisión de Justicia, ¿verdad? Solo quería preguntarle, ¿cuáles son las penas ahora para las personas que agreden sexualmente a menores? Hay hasta cadena perpetua, ¿verdad? En el caso de violación, por supuesto, es la máxima pena, ¿no? Y es lo que tenemos que, lamentablemente, lo que pasa en nuestro país, que muchas veces, y ahí también hay un trabajo que hacer con el Ministerio de Justicia, ¿no? Que ha comenzado un trabajo de los módulos de flagrancia, que en casos donde encuentras, ¿no? De manera inmediata, tú lo encuentras en el hecho mismo, se sabe quién es el violador, se sabe qué cosa es lo que ha pasado. Uno no puede dejar a la justicia que haga su procedimiento regular, ¿no? Pues tenemos que avanzar en estos módulos de flagrancia, que en casos donde se sabe quién es el violador se encuentra en la situación misma, no, como dice su nombre, de flagrancia, o sea, con las manos en la masa, con el delito, ahí sabemos quién lo ha hecho,
tiene que haber una inmediata prisión y sentencia, ¿no? Y no dejarlos a la prisión preventiva que terminan saliendo y terminamos liberando violadores. Y en caso de violación a menores, efectivamente es la cadena perpetua, y hay que señalarlo, ahí sí tenemos una deuda todavía como Congreso danista. Tenemos que comenzar a mirar, por ejemplo, lo de la castración química, tenemos que comenzar a ver otras medidas que voy a trabajar en el siguiente periodo legislativo para endurecer también las penas, pero no basta solo endurecer, hay que trabajar mucho la educación. La educación sexual integral, por ejemplo, que es otra ley que tenemos que avanzar en trabajar, porque nos hemos quedado, ¿no?, en una serie de discusiones y nuestras niñas no tienen la información para cuidarse, para protegerse. Entonces hay varias líneas, desde las sanciones, desde la prevención, la educación a las niñas, a las adolescentes, a las familias, que es tan importante para que cumplamos nuestro rol de protección. Claro, por supuesto, sobre todo a los padres de familia, ¿no? Para que tomen un poco de conciencia de los derechos que tienen los niños, niñas y adolescentes, y también el derecho a tener un proyecto de vida, ¿no? Que lo apunte a ser profesionales, apunte a tener más capacitación, porque definitivamente el desarrollo de un país también se mide por el tema de educación. Y hablando de educación, congresista, usted ha sido ex titular de esta cartera. ¿Cómo ve el tema de educación? Yo he visto una de sus publicaciones en Twitter que usted está promoviendo la meritocracia siempre para mejorar la calidad de la educación, sobre todo en los colegios, en las escuelas. Así es, como ya saben de toda mi trayectoria, de los temas que defiendo en el Congreso, yo creo, por ejemplo, que esta ley de nombramiento automático, que afortunadamente todavía está, que ahí he pedido una reconsideración, ojalá los congresistas en estos días hayan reflexionado y se reconsidere, no va a ayudar al sistema. Tenemos más de 15 años trabajando por una carrera docente, que vayan ingresando por concurso. ¿Por qué? Porque la meritocracia te permite que nos esforcemos en cada vez mejorar, porque hay una línea de carrera. Si ya nos dan un nombramiento automático, ¿cuál es el esfuerzo? ¿Cuál es la valoración al trabajo de cada quien? Pues creo que esa reflexión se tiene que hacer. Y también, por supuesto, reconocemos que hay la mitad casi del magisterio es contratado. Ese problema hay que resolverlo. Justo con la congresista Chaís hemos aprobado un dictamen que plantea reconocimientos para mejorar las oportunidades para el nombramiento, ¿no? Para un nombramiento meritocrático. Por ejemplo, que los profesores con buenas prácticas, que ganan concursos de innovación, eso les sirva como puntaje, que los buenos estudiantes de las universidades, de los pedagógicos, de educación, también eso les sirva como puntaje. O sea, comenzar a reconocer a aquellos profesores que se van a zonas alejadas a trabajar en las zonas rurales, también eso tenga un puntaje. O sea, comenzar a generar no solamente el camino que ya conocemos del nombramiento, sino también nuevos caminos e incentivos. Esas son las formas como hay que avanzar, y no, de verdad, yo ahí sí un llamado de atención, no podemos estar promoviendo en el Congreso leyes que hacen daño a la educación de nuestros niños, a la educación pública en nuestro país. Yo lamento mucho que la Comisión de Presupuesto con la Comisión de Trabajo, liderada por Sigrid Bazán, hayan promovido esta ley tan dañina para la educación básica. Espero se rectifiquen, porque yo creo que hay cosas que también, y yo he conversado con algunos parlamentarios, me dijeron que era darles una oportunidad a los profesores que ya habían dado su examen. Sí, efectivamente, seguramente habrán participado, pero no han aprobado. Pues es como uno cuando se presenta a la universidad. Yo soy de San Marcos, yo puedo haberme presentado 1 o 2 veces, pero el haberme presentado no me da derecho a ingresar a San Marcos, tengo que pasar la evaluación. Y lo que hay que pensar son más bien estrategias de capacitación, de actualización, nuevos puntajes, comenzar a mirar, hacer cada vez más equitativa también la meritocracia, pero no retroceder. Yo espero de verdad que se dé la reflexión y podamos corregir este error que estamos cometiendo en el Congreso si aprobamos una ley de nombramiento automático. Bien, congresista Flor Pablo, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. Le deseamos éxitos en lo que queda de la semana de representación. Muy buenas noches. Buenas noches, acá seguimos en Loreto, como digo, también ha sido nos ha recibido el gobernador y le hemos hecho saber todas las preocupaciones y va a tomar cartas en el asunto. Muchísimas gracias por la entrevista.